Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Hoy voy a compartirles un tema muy interesante y además importante para que se nos quede como finiquitado la verdad del pecado en el huerto del Edén. Y son el tema de las genealogías. Recuerde que nuestra serie de estudios se titula El origen del pecado y el rastro de la serpiente. Este tema es el número 8 y el número 8 también simboliza a algo infinito. Pero antes de entrar al tema de las genealogías, vamos a continuar con los versos siguientes de donde nos quedamos en el capítulo anterior. Así que rápidamente vayamos a Génesis 4. Génesis capítulo 4, verso 3 al 5 y verso 8 al 9. Dice: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová Dios dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es impresionante lo que está manifestando Caín. Vayamos al libro de San Juan, capítulo 8, verso 44. Dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Fue homicida desde el principio. Esta es una explicación sencilla de por qué Caín mató a Abel. Caín era de Satanás, por esto es que mató a Abel. Voy a enlazar esta escritura con 1 de Juan capítulo 3 verso 10 al 12. Dice la palabra: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las obras que estos tuvieron a la luz de la Biblia fueron los sacrificios que presentaron. Abel presentó un cordero, un animal vivo por expiación, una obra justa ante Dios, ya que sabía que vivía en pecado. Pero Caín presentó algo muerto como una fruta. Cuando ese fruto fue desarraigado de su rama, entonces perdió la vida, ya que la rama es el vínculo que mantiene vivo a este fruto. Una obra injusta y sin revelación. Esto no le agradó a Dios. Entonces Caín, por envidia, mató a su hermano. Luego, Caín confronta y se torna malcriado en contra de Dios, revelando así las características de su padre el diablo, de aquel serpiente. Y le dice: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En otras palabras, Caín le está diciendo al Señor: ¿Qué me dice usted a mí? Yo no voy a estar detrás de él. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cómo es que Caín se atrevió a confrontar de tal manera a Dios? ¿Acaso no dijo Dios que toda su creación era buena en gran manera? Entonces, ¿cómo fue que pasó esto? Este crimen es responsabilidad de Satanás. Él se introdujo para distorsionar la creación y pervertirla. Y aun siendo el serpiente muy astuto, no tiene el poder para poder crear. Y por esto, mi amado hermano, es que usurpó el vientre de Eva para hacerse de una descendencia a su imagen y a su semejanza y luego morar en ellos. Sigamos avanzando. Bajemos un poquito más y vayamos al verso 25. Génesis capítulo 4, verso 25. Dice: Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Guarde eso: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set,
porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Bien, hay dos puntos que quiero resaltar y recalcar en base a este verso. Primer punto, 2 actos sexuales de Adán y Eva y 3 hijos. Y segundo punto, una pregunta, ¿por qué Caín no fue sustituto de Abel? Analicemos el primero, 2 actos sexuales y 3 hijos. Noten que Adán, hasta este verso, tuvo el segundo acto sexual con su mujer Eva. La primera lo hemos encontrado en Génesis capítulo 4 verso 1 y la segunda en este verso, de los cuales nace Set. Entonces tenemos 2 actos íntimos de Adán y Eva y 3 hijos de Eva, Abel, Caín y Set. Si Caín fuera hijo de Adán, en Génesis capítulo 4 verso 2 debería decir: y conoció otra vez Adán a su mujer Eva y dio a luz a Abel, como lo hace la escritura en otros casos. Pero esto no sucede aquí. Caín y Abel nacieron seguidamente. Ahora, la pregunta es, ¿o Adán tuvo gemelos o Eva estaba ya embarazada cuando Adán la conoció? Pues hay 2 actos sexuales y 3 hijos. El sentido lógico nos dice que Eva ya estaba embarazada cuando Adán conoció a su mujer. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el capítulo 3 Eva comió con ese serpiente y la palabra comer también es un símbolo de intimidad. Esto lo expliqué más detalladamente en el capítulo 4. Los que necesiten vayan y véanlo. Entonces, concluimos que la razón por la cual nacen 3 hijos de Eva y Adán solamente tuvo 2 actos íntimos con ella es que uno de ellos no fue hijo de Adán. Y lo vamos a demostrar por los árboles genealógicos más adelante. Así que estén atentos. Pasemos al siguiente punto. ¿Por qué Caín no sustituyó a Abel? Hágase esta otra pregunta. ¿Por qué Abel necesitaría un sustituto? Si era obvio que ya existía un hermano que aún vive llamado Caín. Es algo extraño, ¿verdad? Recuerde que la genealogía viene por los padres, no por las madres, y es por esto que los hijos adoptan el apellido del padre primeramente. Por eso, si Caín fuera hijo de Adán, era lógico que sustituyera a Abel. Por ejemplo, si tú tienes un hermano mayor y de pronto este fallece, entonces pasas automáticamente a ser el heredero y sobre todo sustituto de tu hermano, ¿verdad? Es algo muy elemental, hermano, es algo básico. Sigamos avanzando al siguiente capítulo. Génesis capítulo 5 verso 3. Ponga mucha atención. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Bien, en ninguna parte de la Biblia dice que Caín era semejante a Adán. Lo tuviera que ser si fuera su hijo, pero no lo es. La ley de la reproducción es enfática en que cada especie produzca según su semejanza. Abel y Set reflejaron las características de Adán. Estos eran iguales a su padre Adán y a la vez a su padre Dios, ya que Adán es imagen y semejanza de Dios. Pero Caín no, él es muy diferente. Ahora pasemos a un punto muy importante, y estas son las genealogías. Para comenzar, definamos qué es genealogía. La genealogía es el estudio de la descendencia y ascendencia de un individuo por sus lazos de sangre. Bíblicamente también podríamos añadir por sus lazos espirituales. Ahora, analicemos las genealogías bíblicas. Lo haremos muy breve y preciso posible, ya que el tiempo no nos va a dar para poder extendernos. Recordemos que Eva fue la madre de todos los vivientes, la madre mitocondrial. Eva fue un árbol del bien y del mal, porque produjo un fruto bueno llamado Abel, que luego lo sustituyó Set, y un fruto malo llamado Caín. Estos 2 frutos se convirtieron en los 2 árboles genealógicos que pueblan hoy la tierra: la genealogía de Adán y la genealogía del serpiente. En las genealogías de la Biblia, Caín aparece en otro bloque separado al de Adán, Abel y Set. Por lo tanto,
es el esquema bíblico el que le da una etiqueta de bastardo a Caín. La genealogía de Adán la podemos encontrar en Génesis capítulo 5 y la genealogía del serpiente en Génesis capítulo 4 del verso 15 al 24. En el tiempo que usted tenga libre, revíselo. Vale recalcar que en este canal creemos y estamos ciertos que en esta tierra hay dos líneas de sangre y dos líneas espirituales, la sangre de Adán y la sangre del maligno, ¿verdad? El espíritu de Dios y el espíritu del diablo. A Dios nunca le agradó las mezclas, hermano. Él es un Dios segregacionista. Estas dos líneas de sangre con el tiempo se mezclaron, pero la simiente que Dios predestinó en cada persona tiene que manifestarse. Así que, sin más preámbulos, comencemos con la genealogía de Adán. Vayamos a Romanos capítulo 9, verso 29. Dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿verdad? O genealogía, también podríamos decirlo. Como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí se señala una descendencia que Dios dejó, nuestro primer Adán y nuestro segundo Adán, para que por medio de esta vengan sus hijos. Vayamos al libro de Judas, capítulo 1, verso 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Analice eso, hermano, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Cuente usted, allí dice séptimo desde Adán. Hágase la siguiente pregunta, ¿Judas se equivocó? Si usted dice que Caín es hijo de Adán, entonces usted es el que está correcto y tal vez Judas se equivocó, ya que Caín no aparece en su línea genealógica. ¿O es que tal vez esto le hará reacomodar sus creencias? Porque Caín no se posiciona como hijo de Adán. Pero vayamos a otro testigo, la genealogía de nuestro Señor Jesús. Rápidamente abramos el libro de Lucas, capítulo 3, verso 23 y luego del verso 37 al 39. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, que a la vez fue hijo de Elí. Y así continuamos avanzando hasta el verso 37. Dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán e hijo de Dios. Si Caín fuera hijo de Adán, tendría que forzosamente posicionarse en su genealogía. Ahora, usted me podría decir, tampoco aparece Abel, pues no está por obvias razones, lo mató Caín. Y también por la razón que en los árboles genealógicos se cuenta a los hijos que dejaron descendencia para que el árbol siga creciendo. Entonces, Abel no se posiciona en la genealogía de Adán porque él no dejó descendencia. Y voy a añadir un punto más que no está de más decirlo. Recordemos que en los tiempos de la ley, según Deuteronomios capítulo 25 verso 5, cuando el hermano mayor moría sin hijos y dejaba una esposa, el siguiente hermano tomaba su lugar con la viuda, y éste tenía que engendrar una descendencia para el hermano fallecido. Esto lo podemos confirmar en Génesis capítulo 38 con el caso de Judá y Tamar, y también en el libro de San Marcos capítulo 12 verso 19, cuando los saduceos le preguntan al Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, añado esto para reforzar un tanto la idea de que Caín, aun siendo el primogénito, tuvo que tomar el lugar del fallecido Abel. Y esto que estamos pasando por alto, que Caín como primogénito no necesitó sustituir a nadie, sino que directamente la Biblia lo tuvo que posicionar debajo de Adán, si fuera su hijo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Caín no se posiciona directamente debajo de Adán en las Escrituras? Porque no es su hijo. Así de simple, hermano.
Solamente esto bastaría para concluir la verdad de que Caín no fue hijo de Adán. ¿Le cree usted a la Biblia? No le crea otra cosa que no sea la palabra, hermano. Sea todo hombre mentiroso, dice la palabra, mas Dios el único veraz. Créale a la palabra, a la Biblia. Sigamos. Entonces, ¿de quién es hijo Caín? Ya lo hemos leído, ¿verdad? En 1 de Juan capítulo 3, verso 12. Dice, no como Caín, que era del maligno. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Usted considera a la Biblia la palabra de Dios? Si lo considera así, crea lo que Dios dice. Y lo que Dios está diciendo es que Caín es hijo del diablo, y que este diablo se apoderó de ese serpiente animal, y que según Génesis capítulo 3 verso 15, dejó una simiente en el vientre de Eva, un hijo. Hagamos una pausa aquí. Analicemos un punto importante. Dice, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Según el verso que hemos leído. Mucha gente cree que Caín era hijo espiritual del diablo solamente. Y eso es verdad, porque Caín heredó los rasgos espirituales del diablo, ya que el maligno es un espíritu. Pero también heredó los rasgos bestiales, físicos y genéticos del serpiente en el cual estaba entronado Satanás. Ahora, si usted cree que Caín era solamente hijo espiritual del diablo por haber matado a su hermano Abel, entonces, ¿qué dice usted de Pablo, perseguidor de cristianos? ¿Qué dice usted de Moisés, que mató a un egipcio? Y todos los demás hombres de Dios que mataron a otras personas, ¿también son hijos del maligno? No, pero la Biblia es clara en señalar que Caín sí era del maligno, no solo espiritualmente, sino que también genéticamente. El rey David mató a muchas personas, a tal punto que no podía él construir el templo por la sangre que había derramado. Aún así, fue conforme al corazón de Dios. La Biblia no dice que David fue del maligno porque él era de Dios. Pero entonces, ¿por qué Caín, que mató a una persona, Dios lo llama hijo del maligno? Génesis capítulo 3, verso 15. Dice, y pondré enemistad entre tu simiente. En otras palabras, entre tu hijo. Caín fue hijo de aquel serpiente. No solamente heredó el espíritu del diablo, recuerde que Satanás se hizo una descendencia para poder morar en ellos, como Dios mora en sus hijos. Oh, mi hermano, si usted no lo ve es porque usted no nació para que esto le fuese revelado. Ahora, hay una buena pregunta que muchos me lo han hecho. ¿Cómo se conoce a un hijo de Dios y a un hijo del maligno? Bien, vayamos al libro de San Juan, capítulo 8, del verso 39 al verso 47. Dice la palabra, respondieron y le dijeron. Recuerde que aquí en este verso el contexto es que los fariseos estaban en una disputa con nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos fariseos dicen, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Esta parte, hermano, necesito que usted lo analice y detenga un momento. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Anote eso en su mente, hermano. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué le están diciendo aquellos fariseos al Señor Jesús? Ellos dicen, nosotros descendemos de Abraham, es decir, nuestro árbol genealógico tiene origen en Adán. Eso es lo que le estaban dando a entender aquellos fariseos a nuestro Señor Jesús. Los fariseos dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros no nacimos fuera del matrimonio, en otras palabras. Es decir, nosotros no nacimos de Caín. Un padre tenemos, dijeron ellos, y ese es Dios. ¿Alguna coincidencia con las organizaciones, denominaciones y religiones en la actualidad? No, los mismos demonios que estuvieron en el tiempo de Jesús en aquellos fariseos son los mismos demonios que están hoy metida en las iglesias, denominaciones y religiones. Todos dicen ser hijos de Dios, hasta en el mundo, hermano. Una bruja, si usted le pregunta, ellos también dicen ser hijos de Dios. Hasta te saludan y te dicen, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Hoy todos dicen ser hijos de Dios. Pero el Señor Jesús dijo, no todo el que diga Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué dice la Biblia? Que la voluntad de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Y Él envió un profeta. Ahora, ellos están diciendo, nuestra genealogía viene de Adán y no del serpiente. Pero el Señor Jesús les dice, si ustedes descendieran de Dios, me amarían porque yo de Dios he venido. Pero ustedes quieren matarme, a mí que les he hablado la verdad. ¿Saben por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Les dijo el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Saben por qué ustedes no pueden oír mi palabra? Porque ustedes descienden de su padre el diablo. Entonces, encontramos dos cosas aquí. 1. Los hijos del diablo no pueden oír la voz de Dios. Y 2. Tienen malicia en su corazón. Esto según el verso o la porción de la escritura que acabamos de leer. Analicemos la primera. Los hijos del diablo no pueden oír la voz de Dios. Estos fariseos quisieron tentar a nuestro Señor Jesús, hacerle caer. Quisieron matar a un hombre que les había hablado la verdad. Estos sabían que lo que Jesús decía era la verdad, pero aún así quisieron matarlo. ¿Por qué? Por los beneficios que poseían. ¿Algún parecido con Judas? ¿Algún parecido con los líderes modernos en la actualidad? El Señor Jesús les preguntó a aquellos religiosos. Vayamos al libro de San Mateo, capítulo 21, del verso 25 al 27. El bautismo de Juan, les pregunta el Señor Jesús, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, le dijeron, no sabemos. ¿Se da usted cuenta, hermano? Los hijos del diablo pueden ser muy religiosos. Y aunque sepan que esto es la verdad, no lo van a seguir porque no vienen de Dios. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no le van a seguir. Pasemos al siguiente punto. 2. La malicia que tienen ellos en su corazón. Vayamos al libro de San Mateo, capítulo 7, verso 17 al 19. Dice la palabra, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Nos surge una pregunta.
¿Sabe cómo se conoce a un hijo de Dios? En su arrepentimiento verdadero y genuino, en la disposición que éste tiene para que sea transformado por su Padre Celestial. Un hijo de Dios puede ser ladrón, hermano, puede ser marihuano, puede ser todo lo que usted quiera, pero en el fondo de su ser hay una simiente de Dios, y este es un arrepentimiento genuino y verdadero, y los frutos dignos de arrepentimiento, como todo buen árbol. El ejemplo más grande que podemos encontrar en la Biblia es el ladrón a la mano derecha de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dijo él? ¿Se acuerda? Dijo: nosotros merecemos la muerte por cuanto pecamos. Pero este hombre, dijo él, es un santo de Dios. Él no hizo nada, y arrepentido le dijo a nuestro Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Oh, hermano, allí estaba esa simiente de Dios. El Señor Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús sabía que Él era su hijo porque ese árbol bueno dio frutos de arrepentimiento. Aleluya. Pero, ¿qué hizo el otro ladrón a su mano izquierda? ¿Se da usted cuenta que aquí habían dos simientes a los costados del Dios vivo? Caín y Abel. Uno trajo una ofrenda en sacrificio vivo, el cual era su arrepentimiento, y el otro trajo algo muerto. Le dijo: si tú eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros también. En son de burla le dijo. Aún en su agonía se burló de nuestro Señor. En ese hombre había malicia, hermano, había malicia en su corazón. Se burló de Dios y nunca se arrepintió verdaderamente. Caín no se arrepintió de lo que hizo. En ninguna parte de la Escritura se registra eso. Es más, se puso malcriado con Dios. El árbol malo, aunque parezca bueno, no puede dar frutos buenos, porque hay una simiente dentro de él que se está pudriendo y simplemente dará frutos malos. Caín mató a su hermano por malicia, sin razón alguna, hermano, como lo hicieron los fariseos a nuestro Señor Jesús. Paredes blanqueadas, les dijo Jesús. Pablo persiguió a cristianos con buenas intenciones por el celo de las cosas de Dios, pero Caín mató por malicia. Él era el hijo del maligno, no solamente en el espíritu, sino también en la sangre. Ahora todos estamos mezclados, eso es verdad, pero habrá una simiente que Dios predestinó y que manifestará de qué árbol desciende usted, porque por sus frutos lo conoceréis, así dice la palabra. Por esto es que Juan les llamó a aquellos fariseos generación de víboras. En otras palabras, les está diciendo simientes de serpiente, genealogía de serpientes. Atrasemos un poquito más y vayamos al capítulo 3 y verso 7 del libro de San Mateo. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora avancemos un poco más y analicemos en el capítulo 23, del verso 33 al 36 del libro de San Mateo. El Señor Jesús les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es importante tomar en cuenta que los hijos del maligno no tienen escapatoria, serán condenados, no podrán huir de la ira de Dios. Estos son la cizaña que fue sembrado en el Edén. Y la cizaña también podemos descifrarlo como el grano falso. Estos no podrán ser salvos, hermano. La salvación es para todos, eso es verdad, pero los hijos del diablo no se arrepentirán de sus maldades, ni mucho menos harán frutos dignos de arrepentimiento. Estos no oyen la voz de Dios porque no vienen de Dios, lo dice la Escritura. ¿Se entiende? Ahora, ¿conoce usted a políticos que saquean países?
gente que mata, viola, asesina y muchas otras aberraciones y que le dieron también la espalda a Dios? Estos no tendrán escapatoria. Usted no luche contra la corriente, hermano, porque el mundo se caerá a pedazos. La Biblia lo dice. No hay solución para este mundo. Jesús dijo, no van a escapar al fuego del infierno, porque todo árbol, toda persona que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego, que los consumirá hasta que dejen de existir. Mi amado amigo, no le tema a aquel que mata el cuerpo, sino más bien a aquel que puede destruir el alma, y ese es Dios. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, note un punto muy interesante aquí, en el verso 35. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. Yo le pregunto, ¿quién derramó la sangre justa de Abel? Caín. Y aquí Jesús les dice, ustedes descienden de ese hijo de serpiente, por lo tanto, no escaparán a la condenación del infierno. Es claro, hermano, que el diablo dejó una descendencia aquí en la tierra, y esa descendencia es donde sus demonios moran. Pregúntese, ¿es usted simiente de Dios? El que es de Dios, dice la palabra, la voz de Dios oirá. Pasemos a la genealogía de Caín. Esto usted lo va a poder encontrar en Génesis capítulo 4 del verso 15 al 24. Y allí va usted a notar que esta genealogía comienza con Caín y no nombra a Adán. Eso es raro. El linaje del serpiente es real. Los descendientes de Caín fueron enemigos de Israel desde la antigüedad. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, dice Génesis capítulo 3, verso 15. Caín mató a su hermano y sus genealogías entraron en enemistad. Ahora, todo buen estudiante esmerado en las escrituras sabe que las gentes, pueblos, ciudades que descendieron de Caín, todos, absolutamente todos fueron perversos, malignos e impíos. Luego, estos se inyectaron en la genealogía de Adán, se mezclaron y Dios tuvo que raer la vida de la tierra con excepción de los que estaban en el arca. Una pausa aquí. Muchos desean saber cómo pasó esta simiente el diluvio. Bien, a Dios no le gustan las mezclas, hermano. El yugo desigual. La sangre se había mezclado antes del diluvio y la simiente del serpiente se manifestó en uno de los hijos de Noé. Muchos creen que los Nefilim, ¿verdad? Los hombres gigantes, son producto de relaciones íntimas entre ángeles espirituales que tomaron forma de hombre y les engendraron hijos a las humanas. Yo no creo eso por algunas razones y porque tampoco es 100% bíblico. Lo que yo creo es que estos hombres gigantes son producto de una hibridación finiquitada en el huerto del Edén. Los genes del animal serpiente hicieron que se manifestaran rasgos biológicos y genéticos en la descendencia de su hijo Caín. Esta mezcla fue una perversión de la genética humana. Caín fue un gran hombre de renombre, un Nefilim, pero de esto estaré hablando quizás en el próximo capítulo. Bien. La descendencia de Caín heredó la ciencia del diablo. ¿Recuerdan la ciencia de aquel serpiente del huerto del Edén? Una ciencia maligna, avanzada, y sus descendientes se convirtieron en los artífices de la ciencia moderna. Obras de arte, grandes músicos modernos inmorales como en la actualidad, grandes constructores, eruditos y líderes religiosos. Y otros más. ¿Quieren verlo? Vamos a Génesis, capítulo 4, 16 al 24. Rápidamente. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Matusael. Y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal.
Escuche, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Qué interesante, ¿verdad? Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, músicos. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Qué ciencia, ¿verdad? Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Qué revelador, ¿verdad? Si usted nota, aquí empezó a multiplicarse la maldad con los hijos de Caín, porque estos llevaban en sí la simiente del serpiente. Estos eran hijos del diablo. Por eso es que la maldad a partir de ellos comenzó a multiplicarse. Toda la ciencia moderna de la actualidad lo único que hace es destruir lo que Dios ordenó. La ciencia de este mundo es del diablo, hermano. Con sus bombas nucleares, armas biológicas formados en laboratorios humanos, mercadotecnia. Ya a muy pocos les interesa su prójimo. Vea usted el mundo, hermano, corrupción por todos lados. Yo sé que eso es fuerte, pero ¿acaso no se ha dado cuenta? La ciencia moderna trajo buenos inventos, pero no buenas personas. La ciencia del diablo está embruteciendo a la humanidad hoy, haciendo que imperceptiblemente la gente se aleje más de Dios. Así de seductor y astuto es el enemigo. Y el diablo no solamente está alejando a las personas de Dios por medio de la ciencia, o por medio de la educación secular, o por la tecnología, o las cosas que usted ve a su alrededor, sino también el diablo está alejando a las personas de Dios por medio de las religiones, por medio de las denominaciones. Porque hay caminos que al hombre les parece derecho y recto, pero sin embargo, dice la Biblia, son caminos de perdición. Imperceptiblemente el diablo ha entrado en las iglesias y las personas adoran al diablo pensando que están adorando a Dios. Porque el diablo es muy astuto, se ha sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y ha conseguido su objetivo, y es que lo adoren. Así como engañó a Eva, de la misma forma engaña a la iglesia hoy en día. Por eso era necesario que Dios envíe a un profeta para sacarnos de todas las denominaciones, para sacarnos de todas esas doctrinas chuecas y volvernos nuevamente a la sana doctrina. Todas las iglesias denominacionales se han convertido en lo que es su madre, iglesias mezcladas. De la misma forma como el diablo engañó a Eva y mezcló su simiente con lo de la mujer, de la misma forma, hermano, el diablo está mezclando el mundo, sus ideas mundanas, a la iglesia. Y en consecuencia parió iglesias denominacionales de su matriz llamada la Gran Ramera. Piensa en esto, hermano. ¿Es duro? Yo sé que es duro, pero la palabra es la palabra y hay que decirla como tal. Y en cuanto a la ciencia moderna, en cuanto al conocimiento moderno, no es lo que Dios quiere para nosotros. No es la sabiduría de Dios, sino que esta es la sabiduría del maligno, que fue inyectada allá en el Génesis. En los tiempos antediluvianos, la ciencia estaba tan avanzada o incluso más de lo que está ahora. Y esto también es una de las señales de que estamos a puertas de la gran tribulación. ¿Acaso no le sorprende de cómo es que la ciencia ha avanzado tan rápido en estos últimos 200 años? El diablo es un pervertidor y se ha encargado de pervertir el conocimiento, y en consecuencia la ciencia está como la ve usted hoy en la actualidad, trayendo muerte. ¿Recuerda usted qué es lo que trajo aquel árbol de la ciencia del bien y del mal allá en el huerto del Edén? Muerte. Eso es lo que trajo, muerte. ¿Por qué medio? Por medio de su sabiduría. Somos el experimento masivo de Satanás. Si no mira a sus alrededores, usted es inteligente, usted se va a dar cuenta. Hay algo dentro de usted que le dice que todo esto de los inventos científicos son bonitos, pero algo no anda bien. ¿Sabe por qué? Porque lo único que puede traer perfección al hombre es Dios, la sabiduría del Dios Altísimo.
Esta simiente va recorriendo por toda la Biblia, a través de toda la historia. Caín mató a Abel y vea usted la enemistad. Por eso es que la Biblia habla de las ovejas y de los cabritos, del árbol bueno y del árbol malo, los vasos de honra y los vasos de deshonra, trigo y la cizaña, los hijos de Dios e hijos del diablo. Como dijo Juan, el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Hierba provechosa y espinos y cardos. Vea usted a Esaú y Jacob, Judas y Jesús, etc. Tenemos muchos ejemplos a través de toda la historia. Dos linajes en toda la Biblia. La simiente del serpiente en el tiempo del fin como poder político, balístico, científico y religioso. Y todo esto, mi amado hermano, se resumirá en el ecumenismo. Pero hay una simiente predestinada por Dios que no será engañada por Satanás y sus maneras. Estén atentos y velad, dijo Pedro. Esta simiente está escrita en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿sabe usted cuál es ese libro? La mente eterna de Dios. Si usted es simiente de Dios, estuvo allá en sus pensamientos en la eternidad, antes que el gran Elohim creara el universo. Y voy adelantándole una cosa, y es que hay una trompeta que está sonando en esta dispensación, en este tiempo. Las denominaciones y religiones creen que la voz de una trompeta en la Biblia es el sonido del instrumento musical, pero esto no es así. El sonido de la trompeta de Dios es la voz de Dios por medio de un profeta para cada tiempo, para cada dispensación. De la misma forma, como Moisés trajo la voz de la trompeta de Dios en el tiempo de los egipcios, así como Noé era esa voz de Dios, ese sonido de trompeta en el tiempo del diluvio, de esta misma forma Dios está tocando su trompeta en estos tiempos finales, y la simiente de Dios son los que oirán esa voz de trompeta. Demostraré bíblicamente lo que estoy diciendo cuando entremos en este tema. Por lo pronto, analice la Biblia, escudriñela, ore para que Dios le pueda dar revelación si es su voluntad con respecto a estos temas. Las enseñanzas de los hombres que se paran por las denominaciones casi todas son con buenas intenciones, pero tratan de hacerle un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Ahora, yo le insto a usted como individuo a que sea responsable y se quede con la doctrina sana, correcta y sin adulteración. Les mando saludos y muchas bendiciones hasta donde me puedan escuchar.